Ya, primero que nada, muy buenos días a todos y a todas, ¿cierto? Bienvenidos a este nuevo encuentro virtual de Ciencias para la Ciudadanía en esta oportunidad. Ya, Bien, muy buenos días, cuarto año medio, ¿cierto? Estamos en una asignatura común esta semana, así que hoy nos vemos, ojalá todos. De hecho, están llegando varios, así que eso es bueno. Bien, no olvidar algunas reglas, ¿cierto? Y normas que son muy importantes. Como les decíamos al principio con el mister, saludar, ojalá en la mañanita cuando uno se va conectando. Puede hacerlo a través del chat, decir buenos días, o activar su micrófono, también saludar y decir buenos días, o de lo contrario, también con su cámara, pero no se olviden hacer eso, chiquillos, que es importante. El saludar y el despedirse. No cuesta nada, más de un segundo no nos vamos a demorar. Es importante, ¿cierto? Estar 5 minutos antes conectados. No se olviden que el mister cierto horario después se bloquea la clase, así que aún pueden ingresar, para que le avisen a los chiquillos que aún se puede ingresar. Tampoco olvidarnos, ¿cierto?, de que si tienen alguna duda, consulta, lo puede hacer de inmediato o por el chat o a través del micrófono. Tampoco olvidarnos que lamentablemente seguimos en cuarentena. Si usted va a salir, no olvide el distanciamiento social, lavarse las manos o andar con su alcohol gel, que es muy importante. Si va a estornudar o toser, cubrirnos la boca, ¿cierto? O con un pañuelo o el antebrazo. En nuestro hogar, ¿cierto? Desinfectar nuestro hogar constantemente o en algún lugar donde estemos es importante, ¿cierto? Si tiene algún síntoma, dolor de cabeza, dolor de garganta, fiebre, dolor muscular, acuda inmediatamente a algún lugar de urgencia. mm, Bien, estamos entrando, ¿cierto?, en un mes muy importante, que es el mes de María. Por ende, vamos a hacer una pequeña oración. La voy a hacer yo y ustedes ahí en sus casitas van leyendo. No olvidarnos, ¿cierto?, que, como les digo, estamos entrando en un mes importante de nuestra Madre María. Así que vamos a pedir en especial por ustedes, cuarto año medio, que ya queda poco, último esfuerzo, por ustedes y sus familias, por alguna necesidad que puedan tener, ya sea de salud, emocional, puede ser económica también, ¿cierto? Vamos a colocar todas sus intenciones. Si alguien quiere en especial pedir tal vez por algo o por alguien, lo puede escribir por el chat mientras yo hago la oración y esa oración igual va a estar acogida, ¿cierto?, por nuestra Madre María. Bien, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bien, chiquillos, por ustedes entonces, cuarto año y medio, que ya estamos en la recta final, por sus familias, por sus seres queridos, por sus intenciones personales y particulares que cada uno tenga. Hoy, cierto, estamos un poquito más cerca. María nos ha escuchado, así que si ven que todo está desde aquí, cierto, todo el mes de noviembre, vamos a tener una oración, chiquillos, y en libertad, si usted quiere pedir por algo o por alguien, lo puede hacer. Bien, entonces, ya ahora continuamos, ¿cierto? Y cambiamos un poquito, ¿cierto? Después de haber reflexionado un poco. Nuestro objetivo, estamos en el nivel número 2 y lo A que vamos a trabajar es el uno. Vamos a analizar sobre la fase de la investigación factores biológicos, ambientales y sociales que influyen en la salud humana. Si bien hoy día, por calendario, según lo que tenemos, ¿cierto? Hoy día trabajamos el tema de las conclusiones. El Mister, ¿cierto?, va a hacer un pequeño recorrido o barrido de lo que llevamos hasta el momento, la introducción, desarrollo y conclusiones. Así que ya el Mister va a explicar, ¿cierto? Y vamos a estar trabajando también ahí en los grupos. Bien, Mister, le cedo el poder. ya. En este caso, ¿cierto? La última vez les di a entender el formato. Bueno, llevamos varias clases con esto ya. Donde el formato yo les dije que tenía que tener una portada, ¿cierto? Que tiene que tener un título relacionado al contenido del informe, nombre, logo del colegio al menos, un resumen que no era más allá de 300 palabras su extensión y que debían de hacerlo al final, ¿cierto? Una vez que ya el trabajo lo tienen hecho, porque es imposible hacer un resumen de algo que todavía ni siquiera lo tienen avanzado. Una introducción, en este caso, que aquí es donde se presenta de forma clara y coherente, ¿cierto? Un poco del contexto que vamos a tratar. Acá obviamente vamos a ver lo que es el objetivo en sí,
¿cierto? Y obviamente todo esto contextualizado. El desarrollo, que en este caso era lo que les di en sus temas de investigación. La idea es que vayan investigando cada uno de los puntos, pero obviamente que con subtítulos, subtítulos, ¿cierto? Y dando una coherencia y una estructura a lo que les mandé a investigar. ¿Ya? Una conclusión y análisis, que en este caso ustedes van a abordar, ¿cierto? Algunas temáticas presentadas, lo que aprendieron, entre otras cosas que lo voy a detallar ahí. La bibliografía, en este caso, que se va a ver desde el punto de vista de la calidad de la información y desde el punto de vista de las referencias bibliográficas. En el punto de vista de la calidad de la información, obviamente que yo pedí que al menos, ¿cierto?, tuviesen un libro y al menos 4 revistas como mínimo para, en este caso, el informe. Y desde el otro punto de vista, obviamente que vamos a trabajar con formato APA, ¿cierto? Y cualquier cosa que esté copiada textualmente de un compañero o algo, se le iban a restar 6 puntos del final, del puntaje final en este caso. Así que tenían que tener cuidado con ese sentido. Aparte que es bastante difícil que se copien porque los temas eran todos distintos, pero no va a faltar. Por eso lo antepongo por si acaso. La portada en este caso, este puede ser un ejemplo de portada, no es que sea el original, pero sí más o menos algo formal, donde ustedes coloquen arriba, ¿cierto? El colegio, el logo, ¿cierto? La asignatura tenga un título central. Si es apropiado colocar un subtítulo, eso lo depende de cada grupo. Colocar una parte donde estén, ¿cierto?, los docentes, los integrantes, el curso y la fecha, ¿cierto? Tiene que ir teniendo cada uno de estos aspectos, pero de una forma bastante formal, ¿ya? O sea, acá tenemos que evitar de ir colocando las típicas portadas que hacían en enseñanza básica, que en primero medio, donde colocaban una imagen, ¿cierto? Porque en este caso es un informe de tipo formal, no es un informe de tipo argumentativo, no es un informe de otro tipo. Tiene un carácter formal, por lo tanto, evitar colocar estas imágenes que colocan por lo general, ¿cierto? Sino que hay que ser bastante monótono en este caso. El resumen del proyecto es una descripción sintética que en este caso va a dar a entender los objetivos y los resultados y no debe superar las 300 palabras o 350 palabras, ¿ya? Y esto lo hacen al final cuando ya tienen toda la estructura del informe, ¿ya? Ahora no es la idea que la tengan hecho, sino que al final. La introducción en este caso, antes de hacer la introducción, ustedes tienen que manejar el tema. Es imposible hacer una introducción si no saben nada. Y yo eso es lo que vi en varios grupos que estaban haciendo una introducción sin todavía ni siquiera investigar. Ojo, cuidado ahí. La introducción no es un copy-paste de algo, sino que primero tienen que leer primero un poco de la información para ir viendo cuál es la estructura que va a tener mi introducción. La estructura que tiene que tener en este caso es ir respondiendo a estas preguntas. El qué, el para qué se encontrará y el cómo. En el caso del qué, dice que debe tener lo que va a tratar en forma general, o sea, tener un breve marco teórico de qué se va a tratar el tema. O sea, ahí me va a invitar, en este caso, como lector, de qué más o menos trata el tema. ¿Ya? Eso como la primera parte. Luego se indica la importancia del artículo o el objetivo del artículo, o en este caso del informe. ¿Cuál va a ser el objetivo? Pero no colocarlo así como objetivo 2 puntos, sino que parafrasearlo, ¿cierto? Y redactarlo, que tenga coherencia con el texto anterior. Por lo tanto, tienen que colocar un contexto previo, no es colocar una frase donde diga, qué sé yo, estén buscando acerca del sistema nervioso, que coloquen arriba el sistema nervioso es esto, 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 y después colocan objetivo. No, sino que tiene que ir todo teniendo una coherencia desde el texto de arriba con el de abajo. El que encontrarás, obviamente que, qué cosas voy a encontrar en mi informe, ¿cierto? ¿Cómo lo voy a ir describiendo?
una breve descripción de cómo va a ir, en este caso, este informe. El cómo, en este caso, se refiere a la metodología. O sea, va a investigar, van a hacer una recopilación bibliográfica. ¿Qué cosa van a hacer en este caso? ¿Ya? Y eso es más o menos la estructura general que tiene que tener una introducción. Y ahí, como les colocaba antes y les decía, antes de hacer una introducción, al menos deben saber de qué se trata su tema. ¿Ya? Por lo tanto, tienen que leer un poco previamente. El desarrollo o el marco teórico, en este caso, es la revisión bibliográfica. Ya, en este caso significa que aquí es donde ustedes van a colocar la información que yo les dije, que tenían que buscar, ¿cierto? Pero buscadas de revistas, buscadas de textos, buscadas, ¿cierto? Por páginas de internet gubernamentales, tal como les había enseñado en una clase, ¿cierto? E incluso habían páginas donde podían buscar en las universidades para encontrar esta información. Van a ir definiendo estos conceptos clave y obviamente que vayan teniendo un contexto y una coherencia. O sea, partan del lo principal, ¿cierto? Lo más simple a lo más complejo. A eso se refiere. Y vayan, si es necesario ir teniendo títulos y subtítulos, también los vayan colocando. En este caso, obviamente los títulos, subtítulos, ustedes los tienen que ir destacando en negrita. Si es un título general, colocarán un punto 1, si es un subtítulo 1.1 y así sucesivamente. O un título general, ¿cierto? Y después como punto A, B, C, los subtítulos, por ejemplo. Pero siempre teniendo esa consecuencia de que estamos hablando de un concepto general y dentro de ese concepto hay otro título. Dentro de este marco teórico, ustedes iban a utilizar en este caso las citas APA, que se las estuve explicando y la vuelvo a recalcar un poco. ¿Ya? Acá, obviamente que teníamos dos tipos de citas. Uno que era, en este caso, asociado a lo que es la frase en sí, la importancia de la frase, y la otra era la importancia al autor, ¿ya? Si es importante desde el punto de vista de los contenidos, yo lo que tenía que hacer, ¿cierto? En este caso podía ser parafraseado o podía ser en este caso textual, copy-paste, pero al final colocarle, ¿cierto? Entre paréntesis, el apellido del autor, una coma y el año, al menos eso. Si tenía página en este caso, podíamos colocar la página tanto, pero si no, hasta ahí me llega la cita. Berrío, 2019 y cerramos paréntesis. En el caso que fuera centrado en, ¿cierto? El personaje, en este caso, o el autor, yo en este caso doy un breve contexto de lo que va a venir, después hablo del autor, pero de esta forma y entre paréntesis el año. Y de ahí coloco, ¿cierto? Entre comillas lo que él dijo textualmente. Obviamente que si estamos hablando de un autor corporacional, ¿cierto? La primera cita que van a colocar en el texto, en este caso va a ser el nombre largo, ¿ya? Y después las siguientes citas donde van a citar al mismo, en este caso van colocando la sigla, acompañado de una coma y el año. Obviamente, de nuevo les digo, si es necesario colocar la página, lo colocan. Si no la tienen, cierran el paréntesis ahí. Considerar también cuando son dos autores los que se citan, se coloca una Y, ¿cierto? En el caso que sea una cita textual, entre paréntesis el año. Ahora si es una parafraseada, ¿cierto? Se coloca entre paréntesis todo y obviamente separado con una coma el año. Y en el caso que sean de 3 o más, en este caso se utiliza el concepto de et al. ¿Ya? Seguido de un punto y seguido de una coma y luego el año. Hoy día supuestamente deberían estar avanzando en lo que es la conclusión. ¿Ya? Yo la semana antes pasada les dije por favor me enviaran cierto estado de avance del trabajo que tenían hasta ahora. Lo hicieron en este caso 3 grupos, 3 de todos los grupos,
y ahí le estuve haciendo las correcciones necesarias a ello, dándole algunas orientaciones. Y por lo tanto, ahora ya deberíamos estar partiendo con lo que son las conclusiones del trabajo. El resto, si no me envió los avances, quiere decir que está súper bien con su trabajo, no tienen duda. Por lo tanto, seguimos avanzando. La conclusión en este caso es una respuesta argumentativa de lo desarrollado a lo largo del proyecto. ¿Ya? Obviamente que esta conclusión está en relación con los objetivos planteados al inicio en la introducción. Ahí en la introducción nosotros planteamos el objetivo del trabajo. En este caso en la conclusión nosotros tenemos que responder a ello. ¿Qué cosa debe tener en este caso la conclusión y análisis? Ya, porque en este caso le coloqué el título de conclusión y análisis. Primero que nada, una síntesis de lo planteado en el desarrollo. O sea, una breve frase, ¿cierto? De qué es lo que fue el tema, ¿cierto? Dando un pequeño marquito teórico, por decirlo, un pequeño contexto antes de. Luego, conclusión que retoma lo propuesto en la introducción, en este caso la parte de los objetivos en sí, el análisis de lo expuesto en el desarrollo, o sea, en este caso nosotros vamos a poner en relación los distintos autores que ustedes buscaron, ¿cierto? Y van a hacer un análisis entre ellos, de la información que buscó de un tipo, la que buscó de otro tipo. Ahí ustedes van a hacer un pequeño análisis, en este caso puede ser de forma crítica, o pueden analizarlo, ¿cierto? Dando una opinión, no en primera persona, sino que en tercera, respecto al tema. Una proyección conforme a los resultados o la evaluación final que promueve el texto. Y no sé si es necesario o no, pero lo voy a dejar por si acaso las limitaciones. En este caso, las limitaciones que ustedes tuvieron en cuanto al tema. Si no es necesario el último punto, lo pueden excluir. No hay problema. Pero si ustedes tuvieron ciertas limitaciones, y hay obviamente grupos que sí las van a tener, deberían colocarlas. ¿Ya? En este caso, ahí tenemos como un pequeño ejemplo de lo que es una conclusión. Tiene un vínculo lógico entre lo desarrollado y el planteamiento de la conclusión. Tiene una conclusión que responde al objetivo, en este caso que se planteó inicialmente. Tiene en este caso una proyección, ya obviamente a nuevos estudios. Tiene en este caso el pequeño análisis donde tiene la puesta en relación con otros estudios. Una breve frase donde está la explicación del resultado obtenido. Y finalmente lo que son las declaraciones y limitaciones de este trabajo. ¿Ya? En este caso el tema de esta conclusión era bastante corto, en el caso de ustedes le puede salir más largo. Ya, porque es un tema bastante extenso, ¿cierto? En algunos casos, obviamente, ustedes tenían que ver qué cosa es lo más importante o no. Pero en este caso que tenga estas partes de la conclusión es lo que me interesa. ¿Ya? Luego viene lo que son las referencias bibliográficas. Ustedes por lo general van a buscar páginas de internet, ¿cierto? Que van a colocar el link y les van a dar la referencia automática. Lo pueden hacer, pero siempre y cuando vayan cumpliendo estas normas. ¿Ya? En este caso las normas son, si yo voy a ver desde el punto de vista de una revista, yo tengo que colocar primero el autor, ¿ya? El apellido del autor, una coma en la inicial del nombre, ¿cierto? En el caso de autores que tienen dos nombres, que muchas veces publican dos nombres, se coloca nuevamente la otro inicial del otro nombre, otra vez el punto, una coma, y en el caso que sea un segundo autor se coloca una Y después de una coma, ¿cierto? Lo mismo con el otro autor, un punto entre paréntesis y el año, un punto, el título del artículo en este caso, otro punto, el nombre de la revista, una coma, el volumen o número, ya
Por lo general, muchas de las revistas tienen el volumen y el número arribita. Si no lo tiene, se salta al siguiente paso, ¿cierto? En este caso, acá la idea es colocar el rango de páginas del artículo. Si no, si vio todo el artículo, ¿cierto? Y lo vio por muchas partes, no es necesario que coloque esto, sino que solamente colocar un punto acá donde dice volumen número punto y colocan la página web de donde lo sacaron. ¿Ya? Y ojo, el tema de la página web es donde sacaron en este caso la revista o el libro o el artículo o la página web donde sacaron eso. No me van a colocar google.com y todas las cosas donde buscaron esto. Eso estaría mal citado. En el caso que sean libros, ¿cierto? Es lo mismo anteriormente el tema de los autores, el tema del año. Lo que cambia aquí es donde uno coloca título del libro, ¿cierto? Entre paréntesis coloca la edición, la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta edición. Un punto, se coloca la editorial y con eso estaríamos listos. En el caso que lo sacaron de un libro virtual, obviamente colocan la página web, ¿cierto? O si lo sacaron de estos repositorios de las universidades, por lo general hay un DOI, hay una parte donde dice DOI, ¿cierto? Y ustedes copian eso que está ahí. Si estamos hablando que hay 3 autores, ¿cierto? Yo los voy citando de esta forma. El autor, el apellido, el autor, ¿cierto? La inicial del nombre y el autor y la inicial del nombre. En el caso que sean más de 3, yo coloco exactamente lo mismo para todos. Y esto de esta forma se coloca acá en las referencias de atrás, o sea, las referencias bibliográficas, no en las citas textuales. Las citas textuales, ustedes se acuerdan que después del tercer autor ya empiezan a colocar el et al. En este caso, ustedes van a ir nombrando a cada uno de los que fue partícipe de la investigación. Y obviamente que la idea es que estas referencias o esta bibliografía, si utilizó solamente libros, coloca bibliografía. Si utilizó en este caso el libro, utilizó en este caso otro tipo de cosas, coloca las referencias y las ordena en orden alfabético. ¿Ya? Eso es importante. Otra cosa importante, no olvidar las especificaciones técnicas, ¿cierto? Que tiene que tener el trabajo, que en este caso, los interlineados, ¿cierto? El tamaño, los subtítulos, el tamaño, ¿cierto? Que tienen que estar justificados, el tipo de letra, que en este caso es Times New Roman, el tipo de margen, que es de tipo normal, ¿ya? Que obviamente que tienen que contener gráficos, fotografías y tablas dentro del informe. Tiene que tener una muy buena redacción y obviamente también una buena ortografía de tipo literal, acentual y puntual. Así que tienen que tener también consideración con esto. Por lo tanto, hoy día lo que tenemos que trabajar es en las conclusiones. El 24 del 11 nosotros estaríamos trabajando en lo que es la bibliografía APA, ¿cierto? Y el resumen. Y finalmente el 27 la entrega del producto final, que vendría siendo un día viernes de forma asincrónica. ¿Ya? ¿Dudas o consultas hasta ahora? Profe.